Bueno, buenas noches. Acá con la doctora Pols vamos como les explicamos, vamos a dejar esta clase grabada, ¿sí? Para subirla al campus y para que la tengan, porque esta clase va a ser individual, cada uno la va a poder leer, escuchar y ver, y después obviamente estudiar según el programa que figura en el campus virtual. Entonces, bueno, van a tener la oportunidad de hacer la clase a partir de la fecha que esté subida hasta la clase siguiente. Bueno, hoy con la doctora Pols vamos a hablar de la unidad 7, que es Mecanismos Internacional para la Protección de los Derechos Humanos. Doctora. Sí, esta clase sería del 23 de mayo, para el que la esté viendo según en qué día la está viendo, y va a ser sobre la bolilla 7. Como habíamos adelantado y como está en el programa, la idea es ver a nivel internacional qué es lo que existe como mecanismos de protección y a qué organismos se puede recurrir una vez que ya se agotaron las vías internas. En varias unidades nosotros fuimos viendo que cuando hay un conflicto, la persona tiene la posibilidad de alegar dentro del derecho interno las distintas instancias, como fuimos viendo en los distintos fallos, que tenemos las resoluciones de primera instancia, donde se apela, donde va a cámara, donde en las distintas instancias que se van resolviendo llega a la Corte. Una vez que existe una resolución por parte de la Corte, si la persona considera que sigue habiendo una afectación a su derecho y la Corte no resolvió o no cesó esta conflictiva o esta afectación, lo que se puede recurrir es ir al derecho internacional. Para poder llegar al derecho internacional, la única condición necesaria es que se haya agotado la vía interna. El punto es que no todas las apelaciones que se puedan hacer a nivel internacional, cualquier persona puede llegar a hacerlas porque sería un colapso total del sistema. Vamos a ver cómo está conformada esta comisión y esta corte y van a ver que no todos los casos van a poder llegar a ser tratados. Para poder llegar hay varios requisitos, pero el más importante para poder empezar es que se haya agotado toda la instancia dentro de ese país. Ahí queremos explicarles para los alumnos de primer año y que no entienden tal vez el término jurídico que agotar la vía interna es, como bien dice Mili, es agotar todos los mecanismos internos que existen en un país. Es decir, en este caso sería llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la Corte Suprema, en un fallo denegatorio de aquello que se está planteando, eso permitiría ir a los organismos internacionales a hacer cualquier tipo de reclamo. Obviamente que uno, si por ejemplo está en una causa y tiene una sentencia de un tribunal oral, no puede ir directamente a lo que es los organismos internacionales, ¿sí? Van a tener que pasar todos los organismos internos y agotar la vía, como les explicaba recién la doctora Paul, para recién a partir de ahí intentar reclamar ante un organismo internacional. Bien, dentro de esta situación a nivel internacional, sabemos que los estados cuando firman un tratado o una convención reconocen un control y una supervisión a nivel internacional que va a proteger estos derechos. Entonces, lo primero que se va a hacer es que el sistema internacional de la protección de los derechos humanos se va a edificar sobre la base de reconocer la capacidad de ese Estado para ser responsable por las violaciones de los derechos de los individuos que viven en su Estado y la capacidad del individuo para reclamar en la sede internacional esa responsabilidad. ¿Esto qué significa? El Estado, al comprometerse en esta convención o en este tratado internacional, lo que hace es darle lugar y dar una garantía más a los ciudadanos de que sus derechos sean o que puedan alegar la existencia de que existe una vía más, una alternativa más donde se pueda llegar a resolver este conflicto en caso de que exista una violación. Acá hay varias cuestiones. No solamente lo puede hacer la persona una vez que agotó la vía interna, sino que también estos organismos de control internacional pueden actuar de oficio. ¿Esto qué significa? Como los tratados que sí aceptaron y se comprometieron a reconocer que hay un control internacional, cuando la Comisión o la Corte advierten ciertas situaciones, que ahora lo vamos a ver y vamos a ver cómo es el procedimiento, lo que se puede hacer es una actuación de oficio por parte de ellos, donde si toman conocimiento de que se está vulnerando algún derecho a alguna población o hay una situación a nivel internacional que está siendo publicada por los medios o que está siendo conocida, pueden intervenir más allá de que los ciudadanos no hayan
iniciado un litigio en base a eso o no haya habido todavía alguna resolución de la Corte, ¿sí? Dentro de los órganos de control están que los tratados que son adoptados bajo las Naciones Unidas establecen como órganos de control un comité. Ese comité está integrado por expertos que son propuestos por los estados. Estas son personas que son designadas por votación entre todos los que lo integran, que sesionan la capacidad personal y profesional que tienen estas personas para poder estar en ese comité. Los mecanismos de control... Perdón, quiero agregar algo más. Estas personas que integran no van a representar a ningún estado, sino que van a representar al organismo de control de esa Corte Interamericana de Justicia, Corte Europea de Justicia, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si hay una persona que va a integrar de la Argentina, no va a representar a la Argentina, va a representar puntualmente, ¿sí?, a esta Corte Interamericana. Quiere decir que por más que haya sido designado por la Argentina, la función que va a tener es para la Corte Interamericana y no para la Argentina, ¿sí? Perdón, gracias, Mili. No. Bueno, como decíamos, la manera que van a tener de controlar las situaciones de lo que están pasando es a través de mecanismos de control que pueden ser de los siguientes. Uno es el sistema de informes periódicos, que esto es relativo a las medidas legislativas o de otro carácter de los estados que hayan sido parte de estas convenciones, donde se han adoptado para dar efectividad a los compromisos contraídos en los respectivos tratados. Esto lo que se hace es controlar que si el Estado firmó, por ejemplo, una convención, después, dentro de su derecho interno, sea reconocido o bien se sanciona una norma haciendo reconocer la existencia de esta convención. Por otro lado está el sistema de peticiones interestatales e individuales, alegando violaciones de los derechos protegidos en los distintos instrumentos internacionales. Estos son en cuestiones específicas, como por ejemplo los que suelen pasar con los indígenas, que se toma conocimiento que hay un pueblo que está siendo vulnerado, el pueblo en su totalidad. Entonces ahí pueden intervenir por peticiones que tengan que ver con los individuos, haciendo una manifestación de que hay una violación de los derechos protegidos a nivel general en esa parte de la población. Hay un caso, en base a esto, lo que está comentando Mili, ¿sí?, es las peticiones de parte. En Costa Rica, por ejemplo, se había prohibido el tratamiento, ¿sí?, de todo tipo de inducción al parto o fertilización asistida. Entonces, muchas personas y asociaciones ONG llegaron obviamente, la Corte de Costa Rica, como no tenían una solución en virtud de que la ley y la Constitución prohibía este tipo de tratamiento, fueron a la Corte Interamericana de Justicia, y la Corte Interamericana de Justicia obviamente falló en favor de estas peticiones de, como bien decía Mili, de personas particulares, no de un Estado, y sancionó a Costa Rica en pos de que se avance con la implementación de los sistemas de tratamiento de fecundación in vitro y diferentes tipos de fecundaciones que en ese momento la legislación interna de Costa Rica lo prohibía. Este es un ejemplo de lo que estaba hablando Mili en particular, ¿sí?, con las peticiones de los particulares. Bien, ahora vamos a ver en cuestión qué serían los informes periódicos. Lo que hacen estos informes es obligar a los estados a garantizar el goce y el ejercicio de los derechos protegidos y adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para la aplicación. Esto actúa como una prevención y está basado más que nada en que persigue una suerte de conversación entre el Estado y el órgano de control, que lo que hace es hacer un seguimiento de si se cumplió con el objetivo de conocer hasta dónde se están garantizando los derechos que se reconocieron en esa convención dentro del país o del Estado con el que se está manteniendo este diálogo. Las funciones son de revisar la legislación, son medidas necesarias para adoptar medidas sustantivas y procesales para efectivizar los derechos que no hayan sido reconocidos en el derecho interno o derogar normas que impiden el ejercicio, y contribuyen a la formulación de políticas a largo plazo.
¿Esto qué implica? Este control a nivel internacional hace que se vea, según qué temática o qué conflictiva se esté tratando en esa convención, que efectivamente ese país no solamente la firme, sino que tenga políticas de Estado para que la población tome conocimiento, para que se haga saber cuál es la cuestión que se está tratando, para que se le den herramientas a los individuos, para que se les reconozcan los derechos, para que se sepa que dentro del derecho interno también se incorporó esta normativa, o si bien no está legislado en el derecho interno, que sí los ciudadanos sepan que tienen derechos porque existe esta convención y no solamente que quede en una mera firma. El ejemplo sería poder revisar lo que está pasando entre lo que es el derecho y el hecho, ¿sí? Más allá de que exista esta convención, que no quede en una cuestión abstracta, sino que los ciudadanos tengan garantizados sus derechos. Ese sería el objetivo. Es decir, que no sea simplemente declarativa, que un país adhirió, sino que lo que está explicando la doctora es que aparte de esa adhesión, esto se traduzca a un derecho positivo y una aplicación en concreto en el país el cual se está haciendo la observación, ¿no? Es decir, no alcanza solamente con que los países adhieran a una nueva convención. Aparte de adherir, después tienen que generar todo tipo de normas, actos procesuales e implementación, porque no solamente es una cuestión normativa, a veces es implementación de políticas, ¿no? Como por ejemplo un desarrollo en pos de un tratamiento determinado. Por ejemplo, las políticas de géneros, cuando se firmó la declaración para erradicar la violencia contra la mujer, no solamente es reconocer que la mujer tiene derechos, sino que se hicieron políticas públicas por parte del Estado, donde hay desde centros de asistencia, donde hay albergues para alojar a mujeres víctimas, donde hay apoyo psicológico, donde hay atención médica especializada, y a su vez, a nivel interno en el Estado, se hicieron modificaciones en la justicia, donde hay normas que agravan los delitos que tienen que ver con la mujer. Entonces, todo esto no es una cuestión únicamente que quede en la firma de la convención, sino que dentro del derecho interno también se vea aplicado y llegue a la sociedad, y esa sociedad y esos individuos que serían los que estarían afectados ante esta situación, tengan conocimiento y tengan herramientas para hacer valer sus derechos. Tal cual como dice la doctora, por ejemplo, hace años atrás no existía en la provincia de Buenos Aires la comisaría de la mujer. Se ha generado en cada distrito una comisaría de la mujer para que la mujer tenga un acompañamiento frente al hecho de la denuncia, que generalmente está conducida por personal femenino. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia ha creado la Oficina de Violencia de Género, ¿sí? La FAVI, sí. Claro, ¿sí? Entonces, bueno, ha creado una oficina en particular tendiente, no es solamente una cuestión normativa, aparte de la norma, lo que se intenta es que después existan los instrumentos, las instituciones, ¿sí?, que viabilicen la normativa que se está asegurando, o que por lo menos que sea aprobado, pero que no quede simplemente en una declaración de derechos, sino que se avance en hechos concretos. Para que quede claro, como para decirlo de una manera muy burda, es, si se firma una convención donde no se le puede pegar a la mujer, bueno, listo, sabemos que no se le puede pegar y punto. No, ahora es la mujer que sufre una lesión, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tiene toda esta red. El Estado provee oficinas, comisarías, psicólogos, asistencia, subsidios económicos, ayuda en relación a los menores, hay lugares maternales para mujeres víctimas, o sea, un montón de herramientas y de ayuda para la persona que está siendo vulnerado su derecho, y no que quede únicamente en la mera firma de ese documento, ¿sí? Bien. Bueno, seguimos. Vamos a hablar del sistema de peticiones. La finalidad de ese sistema es más limitado y intenta solucionar las situaciones específicas de uno o más afectados, por lo que se considera una violación de derechos protegidos. El ejemplo, por ejemplo, de estos sistemas de peticiones es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos, Derechos Civiles y Políticos, hace que funcione en forma subsidiaria respecto de la protección nacional. Entonces, lo que requiere para que intervengan cualquiera de estos organismos es que se agote primero, como habíamos dicho antes, el recurso interno de ese Estado, y recién ahí la parte puede peticionar y reclamar en contra de su Estado por no reconocer la legitimidad de su derecho en este conflicto. Los requisitos que tiene esta petición es que tiene que ser escrito, es el requisito formal,
tiene que informar que se agotaron todos los recursos internos. Esto implica que tiene que acreditar y comprobar que hubo una sentencia de primera instancia, que hubo una apelación y que de esa apelación siguió todo el trámite procesal interno de cada país, según como sea, habiendo llegado al tribunal de máximo control, donde ahí se haya resuelto y que esa resolución siga afectando o no reconociendo o vulnerando incluso esa resolución los derechos de esa persona. Eso lo tiene que acreditar con las distintas resoluciones judiciales y que esa cuestión que no fue resuelta o se encuentra en conocimiento de ese órgano de control lo siga afectando, o sea, que perdura en el tiempo la afectación de este conflicto. En relación a la decisión, lo que se hace es que, finalizado el trámite de la petición, donde la persona demuestra todo esto, corresponde al órgano de control emitir su opinión sobre los hechos informados y alegando virtualidad para constituirse en violatorios de derechos humanos de las víctimas. ¿Esto qué significa? Se hace una evaluación de la situación. Más allá de los requisitos formales, no solamente que tengan que cumplir para poder ingresar, sino que lo que hace este comité o la comisión es analizar cuál es el hecho, qué es lo que está pasando y si es que ya no hubo, por ejemplo, un hecho similar de similares características, más allá de que la persona sea una persona distinta, que no se haya resuelto con anterioridad por parte de la Corte. Hacen como un filtro de la situación. En base a eso, ese documento lo que hace es exponer los hechos, las conclusiones y si resulta o no, a criterio de lo que se analizó, la violación de derechos protegidos. Y lo que se hace es, en caso de que sí se esté violando algún derecho de ese individuo o grupo de individuos, lo que hace es formular recomendaciones al Estado que está violando estos derechos, fijando plazos para cumplir esas recomendaciones. Como nosotros lo vimos durante el transcurso de la cursada, estos órganos internacionales no pueden obligar a los estados, no pueden hacer un golpe de estado, tomar el gobierno y resolver diferente. Entonces lo que se hace es, como el Estado se comprometió a reconocer la autoridad de este órgano internacional, lo que hacen son recomendaciones para que se modifique la situación y se mejore la situación en pos de reconocer los derechos de esta persona o grupo de personas que está siendo víctima. Grábense la palabra recomendaciones, porque no se los puede obligar, no se puede imponer, sino que es una mera recomendación de puntos a tratar, que vamos a ver que la clase siguiente hay algunos fallos donde está bastante especificado las recomendaciones que le hace la Comisión Interamericana al Estado argentino en base a la violación de derechos, con distintas pautas que se tienen que tener en cuenta por la violación que se está sucediendo en el fallo Mendoza. Claro, el fallo Mendoza, bien como dice Mili, en el fallo Mendoza vamos a ver, pero eso es la última clase, vamos a ver las recomendaciones que hizo la Corte Interamericana de Justicia, ¿sí?, al Estado argentino con relación al fallo. No lo queremos adelantar, pero esto que estamos explicando en esta clase, en la siguiente lo vamos a ver en el fallo Mendoza, cuáles fueron las recomendaciones en particular que se le hizo a la Argentina con relación a este fallo que se llama Mendoza, que casualmente eran dos hermanos que se llamaban Mendoza, pero que ocurría en la provincia de Mendoza. Pero no nos vamos a spoilear esta película. Bien. Sigamos. Bueno, una vez que se hace este análisis y se hacen las recomendaciones, el Estado tiene cierto tiempo que es estipulado por parte de la Comisión para hacer las modificaciones que sean necesarias. En caso de que el Estado, que no tiene ninguna obligación de cumplir con esto, pero en caso de que el Estado considere que no puede hacer las modificaciones, que no quiere, que no puede seguir, no puede tener las políticas públicas que se le exigen, por ejemplo, que se le exigen, no, que se le recomiendan o sugieren, lo que hace de nuevo esta comisión es evaluar cuál fue la medida adoptada por el Estado. Y en base a eso, darse cuenta si el conflicto se pudo solucionar o no. Y si es que no se solucionó, hay que ver si ese Estado, cuando firma la convención, reconoce a nivel internacional a la Corte Interamericana. Entonces, ¿qué pasa? En caso de reconocer la autoridad de la Corte, lo que hace la comisión es pasar el caso a análisis directamente a la Corte, que ahora vamos a ver cuál es el procedimiento, pero lo que podemos ver es que esta comisión es una especie de filtro donde trata de resolver, podemos decir una especie de mediación, donde trata de hacer estas recomendaciones para que el Estado tenga en cuenta hacer modificaciones que quizás
no advirtió, que no supo cómo, que no tuvo en cuenta, que quizás no tiene tanto conocimiento de la convención o de la aplicación o de las posibilidades de cómo aplicar esos derechos que se reconocen dentro del derecho interno, entonces se le da la posibilidad de que lo hagan, y en caso de que el Estado no lo haga en el tiempo estipulado, la comisión lo que hace es pasar el caso a la Corte. La Corte, ese sí es el máximo tribunal que existe, o sea, no hay ninguna instancia superior a esa. Y bueno, y ahora más adelante vamos a ver cómo es que se lleva a cabo y qué es lo que resuelve la Corte. Bueno, entonces esta comisión la podemos ver como para hacer una imagen en esta escala judicial, es que después de la Corte Suprema, este individuo o grupo de individuos tiene acceso a la comisión. Esta comisión es la que evalúa, hace un filtro, aparte de hacer ese filtro para ver si es procedente o no tratar esta cuestión. En caso de que sí sea procedente, lo que va a hacer es hacerle recomendaciones al Estado, y esas recomendaciones que se le hacen tiene un tiempo estipulado para resolver, para poder aplicarlas, y en caso de que no lo haga, ahí sí le va a hacer lugar a la Corte para que intervenga y sea la Corte la que termine resolviendo como autoridad máxima, que resuelva cuál es esta cuestión y se determinen las sanciones que sean correspondientes. Por otro lado tenemos el sistema judicial, que están contemplados a nivel regional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, como decíamos recién en relación a nuestra jurisdicción, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas dos son los tribunales máximos según cada jurisdicción, pero son los tribunales máximos. La jurisdicción es voluntaria para los estados y tiene que ser aceptada expresamente al momento de firmar la convención. Entonces el Estado, más allá de firmar, nosotros habíamos dicho que se pueden hacer reservas, hay estados que hacen reservas en relación a esto, pero el Estado tiene que reconocer específicamente la autoridad de estos organismos a nivel internacional. La función que tienen tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Europeo son funciones contenciosa y consultiva. Muchas veces hay temas que quizás no se saben cómo tratar o cómo resolver, y los estados pueden hacerle consultas al máximo tribunal para ver cuáles son las opiniones entre una conflictiva entre un estado y otro, en la vulneración de los derechos que están pasando o que les están alegando que están pasando. Entonces puede, más allá de no resolver un conflicto puntual entre partes, lo que puede hacer es emitir opiniones en base a consultas que se le hagan, que serían como los lineamientos o las interpretaciones por ahí de la convención, que hay cosas que quizás no fueron claras o que están sujetas a interpretación. Bueno, cuando resuelve la Corte, ya ahí no hay ninguna otra interpretación distinta para hacer. Y contencioso, como decía la doctora, es el hipotético caso de que haya un reclamo por parte de un particular o de un Estado contra el otro Estado. Entonces, en ese caso, ¿sí?, se va a generar lo que es un proceso. Contencioso significa que es un proceso judicial, una contienda judicial, que va a llegar a la Corte Interamericana para que lo resuelva, o al Tribunal Europeo de Justicia o de Derechos Humanos para que lo resuelva. Entonces son las dos funciones que va a tener, ¿sí?, la consultiva o la contenciosa. Bien, vamos a ver entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que integra uno de los órganos de protección de los derechos humanos. Tiene su base en la Carta de Organización de los Estados Americanos, en la Carta de la OEA, y fue como el eslabón principal y fundamental en el sistema interamericano de derechos humanos. El primer estatuto fue aprobado en 1960 y fue modificado en la Conferencia Interamericana de Río de Janeiro en 1965. En Buenos Aires, en 1967, se firmó el protocolo de la reforma de la Carta de la OEA, que la consolidó como bases orgánicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dio pie para la redacción de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Lo que se estableció es que básicamente habrá una comisión interamericana que tendrá como función principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. La Convención de San José de Costa Rica en el 69 lo que dice es que con respecto a todo otro estado que la ratifique o adhiera ulteriormente, va a entrar en vigor a partir de la fecha del depósito del instrumento por el que manifiesta su intención de obligarse por el tratado.
Esto que decíamos nosotros de que los estados tienen que reconocer la existencia a nivel internacional de estos organismos, si no, no tienen forma de intervenir. Hay algunos estados que directamente hacen reservas, con lo cual estas recomendaciones no son factibles para hacerse por parte de la comisión a algún estado que está interviniendo. Argentina en el año 84 sancionó la ley 23054 que aprueba la convención y el depósito del instrumento de adhesión en la Secretaría de la OEA. O sea, Argentina reconoce estos organismos desde 1984. Tengan en cuenta que el Pacto de San José de Costa Rica, recuerden que lo habíamos visto ya en la aplicación del fallo Ekmejian-Sofovich, ¿sí?, sobre el derecho a réplica. Recuerden que habíamos hablado de que debido a la ya adhesión por parte de la Argentina, ¿sí?, a este pacto, Argentina, más allá de la inexistencia de una norma interna con relación al derecho a réplica, en virtud de que Argentina había adherido al Pacto de San José de Costa Rica, debía garantizarse al peticionante, en este caso que era el doctor Ekmejian, debía garantizarse el derecho a réplica. Es decir, que esta es la importancia de la incorporación, de la adhesión, ¿sí?, de un país a una norma, la ingresa en su sistema jurídico, ¿sí? Bien. La composición de esta comisión es que la misma está integrada por 7 miembros, tienen que ser personas que son consideradas de autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. Van a ser representantes de todos los estados que integran la OEA y no puede haber más de una persona por estado. O sea, ya hay una persona seleccionada por Argentina, no puede haber otro argentino dentro de estos 7 miembros. No hay discriminación en cuanto al sexo. La sede de la comisión está en Washington, donde funciona permanentemente la Secretaría Ejecutiva. Y esta comisión se reúne 2 veces por año en sesiones ordinarias, pudiendo hacerlo en sesiones extraordinarias. Las atribuciones que tiene esta comisión es que tiene como competencia para actuar con relación a cualquiera de los 32 estados miembros de la OEA. No importa si ratificaron la Convención Americana o el Pacto de San José de Costa Rica, ya que el valor jurídico de la Declaración Americana de Derechos del Hombre es vinculante como fuente en esta costumbre internacional. La comisión tiene atribuciones respecto de los estados parte, incluso de los que no hubieran ratificado el pacto. ¿Y esto qué implica o cómo repercute? En las atribuciones de la comisión tiene que estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos americanos, tiene que formular estas recomendaciones de las que veníamos hablando de los gobiernos para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos. Y esto lo tiene que hacer, y es parte de sus obligaciones, no solo cuando los individuos plantean una conflictiva y una afectación, sino que también tienen el deber de hacerlo en caso de tomar conocimiento por algún motivo, ya sea porque hay un conflicto a nivel internacional, puede ser una guerra, puede ser un conflicto que haya sido conocido porque implica una gran parte de una población, de una sociedad. También tienen equipos que recorren los distintos países para poder determinar qué son las cuestiones que están sucediendo en la realidad de cada país, qué está pasando con los derechos humanos de las personas que viven en esos países. Y esa intervención que harían sería de oficio, porque una vez que toman conocimiento tienen que actuar en consecuencia, no pueden no hacer nada si es que se sabe que hay alguna violación de un derecho humano. Por otro lado, preparándose estudios o informes que consideran convenientes para el desempeño de sus funciones. Le solicitan a los gobiernos de los estados proporcionar informes sobre las medidas que adoptan en materia de derechos humanos, esa sería una de las medidas de control. Atienden consultas que formula cualquier estado miembro sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos y dentro de sus posibilidades prestar asesoramiento. Esto es lo que hablábamos en relación a la interpretación que puede haber en alguna cuestión puntual de la convención. Rinden un informe anual a la Asamblea General de la OEA. Practican observaciones in loco de un estado con la anuencia o intervención del gobierno. In loco significa en el lugar, ¿sí? Es decir, la Corte Interamericana puede ir a cualquier estado, obviamente con la anuencia de este estado, si no se sentiría como una violación a los principios de soberanía de un estado. Pero para ir a verificar alguna denuncia, algún hecho, a ver si se está implementando alguna política tendiente a algún derecho humano, sí lo puede hacer in loco, en el lugar.
Por eso tienen también equipos específicos que van a los lugares a hacer lo que serían tareas de campo, de ver cuál es la realidad, qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades. Esa es la manera activa también de intervenir por parte de la comisión. Con respecto a los estados que no adhirieron al pacto, aparte de estas atribuciones que la comisión puede tener, puede prestar particular atención a la observancia de estos derechos humanos, puede examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible y efectuar recomendaciones cuando lo considere apropiado para hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos. Puede verificar si los procesos y recursos internos de cada estado fueron debidamente aplicados y agotados. Y además, con respecto a los estados que adhirieron al Pacto de San José de Costa Rica, tienen las siguientes atribuciones: comparecer ante la Corte Interamericana en los casos previstos en la Convención. Esto es lo que hablábamos de que la Comisión primero hace ese filtro para poder llegar a que este litigio continúe en el ámbito de la Corte Interamericana. Solicitar a la Corte Interamericana que tome medidas provisionales en asuntos graves y urgentes que aún no están sometidos a su conocimiento para evitar daños irreparables. Esto es cuando toman conocimiento de oficio, como decíamos, de alguna situación urgente o alguna situación grave que esté sucediendo, puede darle intervención directamente a la Corte. Lo que sería una medida cautelar, ¿sí? Puede consultar a la Corte la interpretación de la Convención o de otros tratados que rigen a nivel latinoamericano. Se puede someter a consideración a la Asamblea General proyectos de protocolos adicionales a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el fin de incluir progresivamente en el régimen de protección de los mismos otros derechos y libertades. Esto sería, en base a la realidad, poder ampliar esta protección. Y por último, puede someter a la Asamblea General propuesta de enmienda a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bien, en relación al sistema de informes, lo que se hace es un mecanismo de vigilancia, es un mecanismo de organizar y proteger a los derechos humanos, y lo que hace la comisión es elaborar informes por temas o por países. Es una manera de ordenar este tipo de informes. ¿Por qué? Porque una vez que resuelven, valen para todos los países de esa misma jurisdicción. La comisión realizaba reportes en los que estudia e investiga el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas por los diferentes países de esa región. Los informes por países no son periódicos, sino que se realizan de acuerdo a la preocupación por la situación de los derechos humanos en determinado estado. La comisión, antes de publicar el informe, lo que hace es, en forma confidencial, se lo envía al Estado para darle la posibilidad de ofrecer respuestas y hacer comentarios, y la versión final es publicada a nivel internacional en la página web de la Corte y en el informe anual de la Asamblea de la OEA, donde se amplía la repercusión en la prensa y la opinión pública. ¿Esto por qué se hace? Porque como no hay una manera de sancionar de manera directa al Estado, no se lo puede reprimir de manera directa, al hacer estos informes, la Comisión le da la posibilidad al Estado de arreglar estas particularidades o estas situaciones que estén vulnerando los derechos, y en caso de que el Estado no lo haga, lo que le hace es un escrache internacional, básicamente. O sea, lo expone a nivel internacional, con lo cual todos los demás estados van a ver cuál es la afectación que está generando este estado y van a tomar medidas en consecuencia. Porque como vamos a ver, la Corte no puede obligar a hacer, por lo cual no tiene un poder de coercitivo sobre los estados, pero sí tiene un poder en el cual entre los demás estados terminan condenando, por decirlo de alguna manera, al Estado que es infractor y que tuvo la posibilidad, en atención a las recomendaciones que se le hicieron, de cambiar esta situación. Y en caso de que no lo hagan, lo que hacen es tener bloqueos a nivel económico, que no sean parte de ciertos convenios entre países como nosotros tenemos en el Mercosur, es dejar afuera de distintos ámbitos más que nada comerciales, que es la manera más fácil o más expuesta de sancionar, entre los mismos estados que son parte de los distintos tratados. Se le puede quitar el visado, se le puede quitar el permiso de rutas aéreas, que tal estado no puede ingresar a determinados países porque al no cumplir determinada regla, la sanción, como bien decía, no podés aplicar una sanción coercitiva, no podés llevarte detenido a un estado ni un presidente ni invadir ese país, pero como bien decía Mili, hay algunas otras formas de aplicar sanciones que pueden ser, bien como decía, un bloqueo, ¿sí? O cortar la relación comercial o no permitir
que los ciudadanos de tal cual país tengan un visado para ingresar, o no permitir el ingreso de líneas aéreas. O de mercadería. O de mercadería, o claro, o elevarle un arancel, ¿sí? A través de una tasa superior contra ese Estado, o directamente impedirle el ingreso de mercaderías a los países integrantes de por lo menos que han adherido a esa norma internacional. Bien, en relación a los informes por temas, lo que se estudia es el cumplimiento de algún derecho en particular sin interesar el país. Por ejemplo, la situación de los derechos humanos de los indígenas en las Américas es en general, no es sobre el país en particular. En esos informes por temas, como por países, la Comisión puede efectuar recomendaciones a los estados para que tomen medidas que coadyuven el cumplimiento de las obligaciones que ellos tienen que hacer. Por otro lado, tenemos las peticiones que son individuales, que lo que hacen es atribuir al aspecto material y la razón fundamental de la existencia de la comisión, que es el conocimiento de denuncias, quejas, comunicaciones o peticiones en las que se aleguen violación de los derechos humanos establecidos en la Convención. Es la facultad que tiene la comisión en analizar un caso en concreto con víctimas específicas, puede ser una o un grupo de víctimas, pero que se sabe quiénes son, nombre, apellido, están identificadas, y si un Estado está violando alguno de los derechos humanos reconocidos en todos estos instrumentos de protección de derecho internacional. La competencia de los tribunales y los organismos internacionales es complementaria y subsidiaria a las ejercidas por los Estados, ¿sí? Vamos a ver que lo que se resuelva no va a, si bien las observaciones que se hagan deberían ser tomadas por estos estados, como ya dijimos, no van a ser incorporadas directamente porque no tiene esa facultad de intervenir en el gobierno de cada uno de los países, sino que tiene la facultad de recomendar para que se respeten de otra manera, una mejor manera, estos derechos de estas personas en particular. La intervención de la comisión en este tipo de peticiones está sujeta a ciertas condiciones que son la competencia y los requisitos de admisibilidad. En cuanto a la competencia, está la competencia en razón a la persona. Esto significa que cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental tiene la potestad de presentar una petición ante la comisión. La legitimación para poder hacerlo no está acotada únicamente a las víctimas que están sufriendo la violación de esos derechos o sus familiares, sino que se encarga de presentar el caso, tiene que especificar quién o quiénes son las víctimas y aportar toda la información de todo lo que está pasando, toda la información que haya al alcance de esta persona. Puede ser una ONG la que la presente y la propia comisión de oficio puede decidir iniciar esta investigación en caso de que tome conocimiento. Solo los estados pueden ser demandados y responsabilizados por violación de los derechos humanos en el ámbito interamericano. ¿Esto qué significa? Una persona no puede alegar que otra persona le está violando un derecho, entonces el conflicto no va a ser entre personas ante la Corte Interamericana, sino que necesariamente va a ser entre una persona o grupo de personas con el Estado argentino, con el Estado chileno, con el Estado en el que esté viviendo, que se esté sufriendo esta afectación, pero necesariamente una de las partes va a ser el Estado. En razón de la materia, la comisión tiene que evaluar si el derecho que se está alegando, que se está violando, está contenido en algún tratado del derecho internacional donde el Estado denunciado sea parte, para poder saber si es una materia a tratar y analizar por parte de los miembros de la comisión. En razón del territorio, tiene que haber que los hechos sometidos a conocimiento de la comisión tienen que haber sucedido justamente dentro del territorio de la Organización de Estados Americanos o sometido a su jurisdicción, como puede ser las situaciones de las embajadas, los buques, las aeronaves, que si bien pueden estar en otras zonas, son del país de origen, que sí tendría que ser dentro de la jurisdicción de la comisión. En relación al tiempo, en ese supuesto la comisión tiene que verificar si el instrumento que contiene la norma que se invoca como lesionada estaba vigente para ese estado al momento de ocurrir los hechos. Y dado que las obligaciones emanadas por los tratados son exigibles para los estados a partir de la ratificación de los instrumentos y su entrada en vigor. Esto lo que hace es un análisis
jurídico, un análisis de material al momento de que se ratificó, en qué momento y si el derecho que se está vulnerando en ese momento había sido reconocido o no por parte de ese Estado. Los requisitos de admisibilidad. Una vez que la comisión determinó que posee competencia, ahora lo que va a verificar es si la demanda que se le está haciendo es admisible o no. El primer recurso es lo que mencionamos anteriormente, que es el agotamiento de los recursos internos de cada uno de los estados. No importa cómo sea el procedimiento, no importa cómo es el proceso interno, cuáles son las normativas para poder llegar al tribunal, al máximo tribunal, sino que se requiere que necesariamente se hayan agotado todas las instancias. Los recursos que se tienen que agotar tienen que ser accesibles y adecuados, son capaces de satisfacer las pretensiones de las partes, y el requisito no se aplica cuando no existe en el Estado una legislación legal para la protección del derecho que se alega a ser violado, o no se le haya permitido al presunto afectado el acceso a la jurisdicción, o se le haya impedido agotarlo, o haya retardado injustificadamente la decisión. En esto de agotar los recursos internos de los estados, por lo menos en Argentina, en otros países desconozco en detalle, pero podemos tener una idea que un juicio puede durar, según de qué características, puede durar 8 años, 11 años. Una vez que se resuelve a nivel interno, hay que dar intervención a la comisión tiene que analizar cómo vimos el tema, tiene que saber si tiene competencia, tiene que saber cuál es la conflictiva. Si es que existe toda esta conflictiva, le hace recomendaciones al Estado para que subsane esa situación. Si el Estado no lo hace, pasa a la Corte ahí tiene que analizar, vamos a ver cómo analiza, pero la conclusión es que quizás pueden pasar 15 años de que se inició este conflicto por parte de una persona que lo hizo saber, hasta que se resolvió o se llegó a determinar mediante recomendaciones cuáles deberían ser las necesidades de las modificaciones para que cese la vulneración de este derecho y se la reconozca a la persona que lo está alegando. Esto que decía Mili, bueno, a veces se tiene la idea de que la Corte Interamericana de Justicia o estas cortes solamente tratan derechos en materia penal, ¿no? Y para que vamos viendo con los diferentes fallos que hemos visto a través y que vamos a seguir viendo a través de las diferentes clases, que nosotros vemos diferentes temas, ¿no? En un derecho a réplica que no tiene nada que ver con el derecho penal, vamos a ver lo que son los amparos, el habeas corpus, y también hay algunas cuestiones que tienen que ver con otros. De hecho, por ejemplo, hubo un fallo contra la Argentina, que es el caso Spoltore contra Argentina, que era simplemente por el retardo de justicia. Esto, como bien explicaba recién Mili, ¿sí? De que a veces esos procesos judiciales interminables. Bueno, en el fallo Spoltore, la familia de Spoltore, ya él fallecido, él había hecho un reclamo por un juicio laboral, un tribunal de trabajo de San Isidro, muy cerca de donde nosotros tenemos la universidad, había demorado más de 10 años en tener una resolución sobre esta causa laboral. Es por ello que Spoltore agotó toda la vía y luego de agotar la vía fue a la Corte Interamericana de Justicia. Ya fallecido Spoltore, la Corte Interamericana de Justicia, ¿sí?, resolvió, ¿sí?, sancionando a la Argentina por este hecho de los retardos de justicia. Y ahí se le aplicó, no solamente hubo recomendaciones, sino que también lo obligó a la Argentina a realizar reparaciones, ¿sí? Que muchas veces son reparaciones no solamente para satisfacer el pedido del particular, que en este caso era Spoltore, fallecido su familia, sino también al Estado, reparaciones al Estado en este caso era con darle celeridad a un proceso que cualquier persona puede someterse, cualquier persona puede reclamar por una cuestión laboral. Y entonces lo que entendió la Corte Interamericana de Justicia, que no solamente había que reparar la petición del particular, sino que había que reparar el sistema procesal frente a un reclamo laboral, ¿no? Eso es lo que, en concreto, de lo que explica Mili. Bien. Dentro de estas condiciones que tienen que cumplirse, el plazo de caducidad, o sea, nosotros tenemos un plazo porque no es que 10 años después de que tenemos la sentencia firme en cada país se pueden presentar ante la comisión. La demanda ante la comisión tiene que ser presentada dentro del plazo de 6 meses de que se dictó la sentencia definitiva, que comienza a partir de que se lo notificó a la persona, ¿sí?
No se puede haber duplicidad de procedimientos. Esto significa que no puede haber pendiente otro procedimiento de arreglo internacional que tenga que ver sobre el mismo derecho y las mismas partes, y para evitar la duplicidad de procedimientos internacionales con el riesgo de decisiones que vayan a ser contradictorias unas con otras. Por otro lado, en relación a la cosa juzgada, lo que se dice es que no es posible presentar un caso de la comisión cuando se reproduzca una petición o comunicación anterior examinada por la comisión sobre el mismo asunto con idénticas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Esto que decíamos muchas veces, por más de que la petición llegue a la comisión, lo que se hace es analizar si es que ya no fue resuelto anteriormente. En caso de que haya habido alguna petición que sea con idénticas circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo que se va a hacer es remitirse a la resolución de lo que se resolvió en el caso de fulanito de tal. No se va a tratar ese tema y no se va a llegar a una resolución distinta, sino que se va a remitir a lo que ya se expresó en ese momento. Ante la inexistencia y violación de derechos humanos, la Comisión tiene que indagar, a la luz de los hechos que se le expongan en esa demanda y por parte del Estado, en la primera presentación que hace el Estado, que es cuando se le dan estas recomendaciones y tiene el plazo prudente para poder informar cuál es la situación, y puede constituir un cuadro de violación de derechos humanos o no. En cambio, en la segunda etapa se investiga si esos hechos efectivamente ocurrieron y si son imputables al Estado. Primero tienen que admitir esta petición que vimos con todos los requisitos que se determinaron anteriormente. La petición manifiestamente infundada o improcedente de información personal o del peticionario lo que hace es que no, el cumplimiento de los requisitos formales o necesariamente tienen que indicar los datos del demandante, la explicación del hecho, situación que se denuncia, la fecha, el lugar, la violación del derecho, si es posible que esa autoridad pública haya tomado conocimiento del hecho o no, la indicación del estado que se demanda, si hay información sobre circunstancias de haber hecho uso o no de los recursos de internos de la jurisdicción, o si es un hecho grave y se necesita que intervenga directamente la comisión sin todas estas intervenciones por parte del Estado. Todo eso es como para poder determinar si existe o no esa violación y que pueda ser analizada. ¿De qué manera pasa todo esto, el procedimiento? Es que una vez que la comisión analizó los requisitos de admisibilidad que vimos y de competencia para acceder al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, se inicia el procedimiento en el que se puede dividir en admisibilidad, fondos, solución amistosa y solución no amistosa. La comisión recibe esta petición y como primera medida va a evaluar si se cumplieron los requisitos formales y sustanciales, que es lo que vimos recién, para tramitarlo. De ahí le va a hacer conocer al Estado la existencia de esa petición, o sea, el Estado tiene que saber que está siendo demandado y le va a solicitar al Estado que le informe cuál es su versión o cuál es la situación que en realidad está pasando según la información que el Estado tiene, y el Estado va a tener 90 días para brindar esa información y hacerle saber a la comisión qué es lo que está pasando, cuál fue el trámite con esa persona, qué medidas se determinaron, qué asistencia se le dio, qué herramientas, qué políticas públicas existen y demás. Cuando el Estado contesta esta petición para que se formulen observaciones, la comisión va a formular las observaciones que considere que corresponden y si las hacen le va a dar de nuevo traslado al Estado para que aporte sus consideraciones finales. Por ejemplo, en esto que decíamos de la mujer, si el Estado tendría que contestar cuáles son las políticas públicas que hay, qué está pasando a nivel interno dentro de la justicia, qué modificaciones se hicieron, qué recursos se le dieron a las mujeres, a los hijos, a las personas que están dentro de su red de contención, qué dispositivos, por ejemplo, tecnológicos se están implementando y demás. Entonces el Estado en esos 90 días tiene que brindar toda esta información. Una vez que la brinda, la comisión lo que hace es analizarla y hacer las recomendaciones, por lo cual le devuelve este informe al Estado, le correvista de estas recomendaciones que están haciendo, para que el Estado aporte las consideraciones finales con lo que quiera contestar. Por ejemplo, no tiene más herramientas para poder implementar, no tiene más presupuesto para poder hacerlo. Cualquier cosa que el Estado quiera o pueda alegar, lo puede hacer y tiene la facultad de poder hacerlo. Lo que hace después la comisión es evaluar si tiene la competencia para entender en el caso y si la petición resulta admisible o no. Entonces lo que hace es
en conclusiones, que si resulta competente en razón de las personas, la materia, el territorio y el tiempo, como así también si se agotaron los recursos internos, si transcurrió el plazo de caducidad, que son estos 6 meses después de la última resolución interna, si existe duplicidad con otro procedimiento, si la petición expone prima facie una violación de derechos humanos o si resulta más manifiestamente infundada. Ahí se resuelve si toma o no toma intervención. Si admite la petición, se pasa a la segunda etapa y si no, directamente se archiva el caso y ya no hay más instancia para reclamar, ya no hay ningún recurso para interponer ante nadie más. Y el informe de admisibilidad va a estar tramitado a las partes, pero tampoco no es que resulte apelable por el Estado lo que se vaya a resolver. La comisión puede archivar igual el caso en cualquier momento, pero cuando la comisión admite ese caso y esa petición, tiene que comenzar una investigación en relación a los hechos que hacen a esta controversia entre la parte y el Estado. En esa etapa las partes pueden presentar todas las exposiciones escritas y la documentación necesaria para su caso puntual, que esto sería todo lo que ya se presentó anteriormente, pericias, testigos, fotos, videos, informes médicos, pruebas, peritos, lo que se les ocurra, lo pueden presentar. La comisión lo que hace es, lo que tiene la facultad de hacer es también investigar por su propia cuenta y por su parte. Puede hacerse una delegación que se dirija al lugar de los hechos para poder analizar cuál es la situación real que está siendo vivida en ese país. Y antes de que la comisión se expida sobre el fondo del asunto, las partes tienen la posibilidad de llegar a una resolución amistosa, que sería como una especie de mediación, donde si yo le digo al Estado cuáles son las recomendaciones que se le hacen y el Estado efectivamente subsana esta situación y se deja de vulnerar el derecho de este individuo o grupo de individuos, la situación ya está resuelta y no sería necesario continuar con la investigación del caso. Es un acuerdo que se hace y es una negociación entre las partes en la que la comisión solo interviene como mediadora para que lo puedan solucionar. Tengan en cuenta que esto es muy común, que el Estado, en vez de seguir adelante con esta disputa, prefiere acordar, ¿sí?, con aquella persona que ha presentado el recurso ante la Corte y prefiere acordar y establecer una pauta de reparación. Se hace una pauta de reparación y obviamente, como bien explicaba Mili, la Corte es simplemente un observador, ¿sí? Lo único que sí es necesario como intervención de la comisión es que si se arriba una solución amistosa tiene que ser homologada por la comisión. No es que el Estado pueda arreglar por su cuenta con la parte sin decir nada ni cuál fue la resolución de ese acuerdo, sino que tiene que ser homologado, o sea, tiene que ser avalado por la comisión y si con eso se resuelve, ahí sí ya se puede archivar directamente. En caso de que no se haya llegado a una solución amistosa, después de haber examinado todas estas exposiciones verbales y escritas que aportaron las partes, la prueba, las informaciones obtenidas que haya ido la delegación por parte de la comisión al lugar, la comisión lo que hace es un informe en el que expone los hechos del caso, el análisis de la situación, describe la investigación, expone sus conclusiones, si es que hay o no derechos violados, las recomendaciones que se le propusieron a ese Estado para reparar los daños cometidos por la acción u omisión del Estado. Cuando el Estado recibe ese informe, tiene 3 meses para adoptar las medidas necesarias para cumplir las reparaciones establecidas para enmendar esa violación de derechos humanos. Ese primer informe también es conocido como el informe del artículo 50. Pregunta de examen. Sí o sí. Ese artículo 50 es un informe de un carácter preliminar. La función es brindarle al Estado la posibilidad de que solucione el caso. Seguir adelante con las recomendaciones que le ha dado a ese Estado para establecer las pautas mínimas que establece este tratado sobre los derechos humanos que se encuentran, en este caso, violados, ¿sí?, o transgredidos. Ese informe es de carácter secreto, ¿sí? Los demás estados no van a saber qué es lo que está pasando, no se le da intervención a nivel internacional, sino que es únicamente para este estado que está interviniendo. Entonces, ese primer informe es secreto. Si en el plazo ese de los 3 meses el Estado no lleva adelante acciones para solucionar el caso, que por ejemplo puede ser, no sé, políticas públicas, puede ser una reparación.
Contra aquella persona que económica. ha hecho la petición, ¿sí? Si el Estado no lo hace, lo primero que tiene que preguntarse la Comisión es si el Estado denunciado es parte o no del Pacto de San José de Costa Rica, si ha sido sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Si no fue, el camino que le queda a la Comisión es elaborar un segundo informe, que es el informe definitivo, que es el informe del artículo 52. En ese, además del contenido del informe del artículo 50, lo que se le ponen son las recomendaciones dirigidas al Estado, que tiene que exponer cuál fue el comportamiento del Estado luego de la emisión del primer informe del artículo 50 y las recomendaciones definitivas del caso. La Comisión va a fijar entonces un plazo para la adopción de esas últimas conclusiones. Y la finalidad del informe definitivo no es solo que el Estado repare los daños ocasionados, sino también dar a conocer a los Estados miembros de la OEA la ocurrencia de una violación y situación de incumplimiento de las recomendaciones propuestas por la Comisión. Entonces, así como el artículo 50 era secreto, era un informe que nada más le da a la Comisión al Estado con la facultad y la posibilidad de que pueda llevar a cabo estas reparaciones, en el segundo informe, que es el artículo 52, ya no es más secreto, sino que se le va a hacer saber a todos los estados intervinientes que ese estado, más allá de que se le hicieron recomendaciones, no cumplió. La Comisión no puede hacer sentencias obligatorias, pero la publicación del informe del artículo 51 aparece como una condena política para la comunidad internacional, donde se lo etiqueta a este Estado que tuvo la posibilidad de hacer las recomendaciones pertinentes como un violador de los derechos humanos a nivel internacional. Entonces, es así como el Estado puede sufrir restricciones en relaciones comerciales, rupturas de cuestiones diplomáticas, que se le suspenda la ayuda humanitaria. Entonces, si bien no toma el control del Estado, ni cambia el gobierno, ni nada, lo que hace es buscar afectaciones periféricas, ya sea en lo comercial, en cuestiones que tengan que ver con distintos tratados de distintos tipos, entre estados, para que se sancione por parte de los otros estados el incumplimiento de este estado que viola los derechos internacionales. Ahora, en el caso de que el Estado que ratificó la convención y aceptó someterse a la jurisdicción de la Corte, se dan dos posibilidades. Una es emitir igualmente el informe definitivo y la otra es remitir el caso a la Corte. Eso queda a discreción de la Comisión. El Estado también puede llevar el caso a la Corte para obtener una sentencia que lo pueda llegar a eximir de responsabilidad. Pero finalizadas las 4 etapas donde la Comisión comienza a supervisar el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas. Entonces, necesariamente la Comisión tiene que hacer estos informes, tiene que darle el plazo al Estado, el Estado tiene que tener la posibilidad o no de modificar esta situación. O tiene que estar de acuerdo, porque puede ser que el Estado, como bien decía Mili antes, exponga sus motivos y se presente en la contienda jurisdiccional, entendiendo que no le compete o su jurisdicción se ha limitado o ya cumplimentado en base a su capacidad, ¿no? Bien. Y en relación a esto, mientras que va surgiendo esta investigación y se va dando el procedimiento, la Corte puede dictar medidas cautelares para salvaguardar los derechos de las víctimas. Lo que puede pasar es que este procedimiento termine de forma anormal, que esto es cuando el demandante o la víctima desiste de continuar con la acción, o cuando el Estado, como dijo Lalo recién, cumple de manera llana, o sea, cumple específicamente con las recomendaciones que se le hayan dado. Si bien los informes y las recomendaciones que realiza la Comisión no son obligatorias, tienen que ser llevadas adelante de buena fe, porque por algo los Estados se comprometieron en el marco de la Convención. Ahora bien, llegado a que necesariamente tenga que intervenir la Corte Interamericana, esta Corte es un órgano jurisdiccional creado por un instrumento internacional que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tiene sede justamente en San José de Costa Rica. El objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana y todos los tratados sobre el mismo asunto. También su competencia es contenciosa y consultiva y está compuesta por 7 jueces de los Estados miembros de la OEA que son elegidos por la Asamblea General y tienen un mandato de 6 años, pudiendo ser reelectos una sola vez.
La competencia contenciosa de la Corte implica la aplicación del derecho a una situación de hecho mediante el dictado de un fallo vinculante. Esto quiere decir que consiste en la administración de justicia propiamente dicha. Lo que resuelva la Corte va a ser derecho para el Estado interviniente al que se le estaban haciendo estas recomendaciones. Solo puede intervenir en los hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Convención. Actúa subsidiariamente en la jurisdicción de los Estados partes. El final que tiene el procedimiento judicial es restablecer el derecho violado mediante la declaración con un caso concreto de la comisión o con un hecho que deriva de una violación de derechos humanos consagrados en la Convención. La jurisdicción contenciosa es voluntaria, esto quiere decir que los estados parte de la Convención tienen que aceptar específicamente su intervención, lo mismo que como vimos en la comisión, y solo los estados parte de la Convención Americana y la comisión tienen derecho a someter un caso ante la Corte. Ni los individuos, ni los órganos de la OEA, ni las organizaciones internacionales, ni las organizaciones no gubernamentales tienen ese derecho. Únicamente tiene derecho a someter el caso ante la Corte los estados partes de la OEA. Los estados que no son parte de la OEA no tienen esa capacidad para poder llegar a la Corte. Y los individuos actúan representados por la comisión, quien es la que va a presentar la demanda. Esto hablábamos de que la comisión era una especie de filtro y en caso de que la comisión considere que el caso sí tiene todos los requisitos que vimos anteriormente, quien va a representar a la víctima va a ser la comisión ante la Corte. Ya no más un individuo, ya no más una organización no gubernamental, sino que va a ser directamente la comisión. Y el procedimiento es que una vez que la comisión terminó con todo este trámite que habíamos visto anterior, le da intervención a la Corte. La Corte lo que tiene es que tiene la finalidad de responsabilizar internacionalmente al Estado por violación a los derechos humanos y el procedimiento tiene dos fases, una escrita y una oral. La fase escrita se compone en distintos idiomas que son el español, el inglés, el portugués y el francés, donde ahí se tiene que escribir la demanda, todo lo que vimos, las pretensiones de las partes, las reparaciones, las costas, que haya una exposición de los hechos, la prueba, los testigos, peritos y demás, como habíamos mencionado. Y el Estado demandado tiene que presentar la contestación dentro del plazo improrrogable de 2 meses con lo mismo, toda la prueba, los hechos, las pretensiones y demás. Ahí la Corte puede considerar como aceptados aquellos hechos que no hayan sido expresamente negados por el parte del Estado. En la etapa oral se lleva a cabo el periodo probatorio de esa contienda, donde de manera oral, en audiencias, se interroga a los testigos, a las víctimas, a los familiares, a los peritos, como si fuese un juicio como los que conocemos nosotros, y la Corte se puede valer de cualquier medio de prueba para la valoración de su decisión. Terminada esa etapa oral, la Corte dicta sentencia, la cual se adopta por un quórum de 5 jueces. Acuérdense que eran 7, tienen que ser 5 los que resuelven de manera concordante. Y pueden ser una sentencia de fondo y reparaciones que tiene que contener la siguiente estructura. Tiene el caso, tiene los hechos, tiene la competencia, las etapas procesales, la prueba, cuáles son los derechos humanos involucrados, cuáles son las reparaciones, las costas y la parte resolutiva sobre el caso en concreto. Y ese fallo es definitivo y obligatorio e inapelable. O sea que una vez que el caso fue tratado por la Corte, ya no hay más... No hay más recurso. No hay nada más que se pueda plantear y no hay ningún otro órgano al que se pueda acceder. Y una vez que finaliza con todo el proceso, la Corte decide si hubo o no una violación de derecho o libertad protegida por la Convención y dispone que se garantice a la víctima o a los damnificados el goce de sus derechos. Igualmente determina que se reparen las consecuencias de la medida o que la situación que configuró la vulneración de esos derechos y el pago de una indemnización a la parte lesionada. Esas reparaciones, primero que nada, van dirigidas a las víctimas, pero también pueden ser destinadas al resto de la sociedad, y eso es cuando se dispone, por ejemplo, la reforma de una norma del derecho interno que resulta incompatible con la Convención. Esto van a volver a verlo la clase siguiente con el fallo Mendoza, que van a ver que no solamente se reparó a los 5 chicos de este caso Mendoza, 5 menores, sino que la Corte impuso
¿sí?, modificaciones de los códigos procesales, ¿sí?, y los de ejecución penal con relación a este fallo Mendoza. Es decir, hubo una reparación para las víctimas y el Estado argentino tuvo que modificar los códigos de procedimiento y los códigos de ejecución penal, ¿sí?, por lo que había pasado en el fallo Mendoza. Entonces, esto en concreto, esto que dice Mili de lo que surge de la teoría, se vio en concreto, por ejemplo, en nuestro país, en el caso Mendoza, que lo vamos a ver en la próxima clase, pero ahí van a encontrar estos dos aspectos, ¿sí? La reparación individual de las personas que habían reclamado y habían sufrido, y la reparación o el beneficio indirecto de esta reparación que tiene la sociedad a través de toda esta modificación normativa, ¿sí? Para que lo entiendan y spoileamos un toque, en ese fallo había menores y mayores en un centro de detención a la misma vez, conviviendo, coexistiendo en el mismo lugar. Eso es algo que, bueno, trajo un montón de cuestiones, pero dentro de las recomendaciones que hace la Corte es que estén divididos los menores de los mayores. Entonces, eso implicó una modificación de nuestro sistema interno a raíz de el caso de 5 personas, que era un grupo en particular que había sido víctima de distintas vulneraciones de sus derechos, pero que de esa manera lo que hizo la Corte fue recomendar al Estado argentino esta división de un sistema procesal y de ejecución de la condena. Los menores no podían estar en un mismo lugar de detención que los mayores. Sí, eso es en particular uno de los temas que la Corte impuso como sanción a la República Argentina. Eso es un contexto general que se ve, digamos, reparada la sociedad argentina, y por otro lado una indemnización económica y una reparación de varios temas que lo van a ver en particular en el fallo, cada uno de estos 5 chicos que habían sido víctimas de este hecho. Bien. Otra competencia que tiene la Corte es la competencia consultiva, como dijimos, que tienen la obtención de una interpretación judicial sobre una disposición de la Convención o de cualquier otro instrumento que proteja los derechos humanos. Lo que hace la Corte es una función como de asesora o de dar una opinión, pero su opinión no tiene el mismo efecto vinculante que la sentencia que hace la Corte cuando interviene en el caso concreto, sino que acá es opinar sobre algún punto o algún inciso o algún artículo que haya en relación a los derechos humanos. El fin de esta interpretación de los tratados se haya involucrada la protección de los derechos humanos en alguno de estos Estados miembros para poder sortear cualquier tipo de confusión o de interpretación que haya. La Convención también autoriza a los Estados miembros a solicitar la opinión de la Corte sobre la compatibilidad de cualquiera de sus leyes con los tratados de derechos humanos. Yo creo que algo que estaría bueno por parte de Argentina, pero que no va a pasar, podría ser el tema de haber legalizado el aborto, si no va en contra de la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo. Eso es algo que, si uno lo expone a nivel internacional, la Corte podría resolver, a ver cuál es la opinión o desde cuándo se considera que para el Estado argentino es un niño y demás cuestiones. Yo creo que en algún punto, en algún momento va a terminar pasando. Obvio. Muy probablemente. Y por otro lado, estas opiniones consultivas carecen de cualquier tipo de efecto vinculante y no tienen ningún efecto sancionatorio. Pero la Corte, en alguna de sus sentencias, al resolver un caso, se ha remitido a opiniones consultivas que haya dado en alguna oportunidad, en alguna de estas intervenciones que se le dieron para que dé su opinión, ¿sí? En cuanto al control de convencionalidad, es una comparación entre lo que se hace es una comparación entre el Pacto de San José de Costa Rica y otras convenciones a las que el país se ha plegado y las disposiciones de derecho interno de las naciones adheridas a ese modelo. Cuando un Estado ratifica el tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces están sometidos a ella, lo que los va a obligar a velar por el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a las disposiciones de objeto y fin. Esto lo vimos en alguna de las clases que vimos anteriormente, cuando hablábamos, por ejemplo, de Alemania, cuando había jueces que decían que, como estaban cumpliendo con la norma de derecho interno, no consideraban ni siquiera que lo que estuviesen haciendo fuese la violación de un derecho internacional, sino que se remitían a decir que cumplían con la ley.
Es decir, lo que está explicando Mili es que el cumplimiento de la norma preexistente en Alemania, ¿sí? Ellos, los jueces, estamos hablando en la época de las violaciones de los derechos humanos de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que ellos cumplían una norma existente. Entonces el cumplimiento de esa norma existente los eximía de todo tipo de responsabilidad. Entonces, lo que se está tratando de inculcar en este caso es el control de constitucionalidad y convencionalidad por parte de los jueces. No se puede o no puede un juez, ¿sí? Por lo menos en el sistema de la Corte Interamericana de Justicia que estamos viendo ahora, lo que no puede es evitar el cumplimiento de una norma, o desconocer o la no aplicación de una norma de carácter convencional por la existencia de una norma que lo contradiga en el sistema interno, ¿sí? Lo que hace la Corte, cuando advierte que una norma de derecho interno contradice la Convención, se lo hace saber al Estado infractor para que la modifique y a los fines de que no incurra una responsabilidad estatal. La excepción a esa regla, según la propia Comisión, viene dada por los casos vinculados con delitos de lesa humanidad, donde lo que hace la Corte es que coloca en cabeza de los jueces locales la responsabilidad de efectuar ese control en cada caso concreto sometido a su jurisdicción. Por ejemplo, en el fallo de Numejian y Sofovich, si bien no existía una norma de derecho interno, los jueces que intervinieron sí reconocieron que existía una norma de derecho internacional. Y eso está bien, uno no puede desconocerla. Como juez no puede decir, no, como no existe o no está legislado, no considero que exista o que se tenga en cuenta ese derecho. Como nuestro régimen interno, al momento del planteo de Mejía, no había una norma interna que regulaba, ¿sí?, el derecho a réplica, obviamente la Corte interpretó correctamente que, adherido a Argentina al Pacto de San José de Costa Rica, debía aplicar, ¿sí?, el pacto. Entonces lo que hizo en este caso la Corte fue un control de constitucionalidad, ¿sí?, entendiendo que el artículo 75, inciso 22, daba paso habría la posibilidad de la aplicación del derecho a réplica por parte del peticionante, en este caso el doctor Miguel Mejía. Y en estos casos, la Corte lo que dispone es que si un Estado violó la Convención y tiene un pronunciamiento de una ley interna que va en contra, el Estado lo que tiene que hacer es adaptar y modificar su derecho interno, incluyendo, si lo hizo en su propia Constitución, la tiene que modificar, bajo apercibimiento de incurrir en una responsabilidad estatal. En sí, el Poder Judicial lo que tiene que hacer es una especie de control de convencionalidad entre las normas internas que se aplican en los casos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa es la forma que tiene de controlar. Por eso vamos a ver que, si bien el rol de los jueces siempre está expuesto al planteo del litigio que lleven las partes a ser tratado, el juez tiene que tener el conocimiento de que estos derechos a nivel internacional están siendo reconocidos y en ese caso puntual vulnerados, y sea o no que las partes los hayan traído a cuestión, el juez no puede omitir o desconocer que existe. Por otro lado, el juez tampoco se puede amparar en la protección de una normativa interna o hacer una resolución que tenga que ver con una ley interna que vulnere un derecho reconocido a nivel internacional. Por más de que esa ley exista, esa ley en todo caso el juez lo que tiene que hacer es decir que es inconstitucional y no aplicar esa norma. Por eso nuestro control interno de constitucionalidad es a través de nuestros jueces, ¿sí? Cada juez va a hacer el control debido, ¿sí?, que puede operar incluso de oficio, ¿sí?, con relación al control de constitucionalidad. Otros países tienen organismos específicos para el control de constitucionalidad. Nuestro país lo hace cualquier juez. Cualquier juez puede hacer el control de constitucionalidad, ¿sí? Y si hay una norma interna que avasalle el tratado internacional que Argentina adhirió, el juez tiene que declarar la inconstitucionalidad de la norma interna. Bien. Bueno, en el próximo video que van a ver, vamos a ver el fallo de vivienda digna, que es el fallo que les toca para esta semana. Nosotros vamos a dejar en un video grabada observaciones y comentarios que nosotros vamos a hacer en relación al fallo. Y por el otro lado les vamos a dejar otro video con un compilado de lo que sería la audiencia que se llevó a cabo por parte del gobierno de la ciudad
y el Tribunal Superior de Justicia en relación a esta cuestión. Vamos a ver varios personajes que ya conocemos de la política, que en su momento también estaban ejerciendo funciones, y vamos a mostrarles una partecita de lo que fue esa audiencia. Todo lo que vemos en esta unidad están en los capítulos 7 y 8 de Mónica Pinto y en el capítulo 8 y 9 de Napolitano. De ahí está todo detallado lo que nosotros acabamos de dar para que ustedes también lo puedan leer. Y vamos a dejar un trabajo con preguntas que van a tener que entregar la clase siguiente, que son preguntas en relación al fallo. Bueno, como vamos a ver, es un fallo muy accesible, muy fácil de leer, con lo cual esas preguntas las tienen que entregar la clase del 30, viernes 30, así que, bueno, esto lo van a tener subido en el campus. Bueno, así que como esta clase no van a tener el debate del fallo, pero sí van a tener nuestra valoración sobre el mismo, lo que nosotros entendemos importante sobre el fallo, con lo cual van a tener que leer el fallo, pero aparte van a tener estos dos videos, primero nuestros comentarios y las cuestiones que nos parecen apropiadas a nuestra materia de derechos humanos, y por otro lado vamos a tener un breve compilado de los hechos que tienen que ver en el fallo, los videos del fallo. Sí que nuestro ayudante se va a encargar de Nicolás de hacer un pequeño compilado para que ustedes vean las partes más importantes, con lo cual van a tener el fallo que ya está subido al campus desde la primera clase, van a tener nuestro comentario sobre el fallo y van a tener algunos pequeños... El video más esta clase grabada. Exacto. Sumado al material de lectura que van a tener ya a disposición. Así que bueno, con esto damos por concluida esta clase número 7, la parte teórica, con el fallo y con las preguntas que les vamos a mandar a ustedes para que hagan una devolución en base a el fallo que van a leer y que van a obviamente ver los videos que nosotros vamos a subir con relación a este tema. Que tengan todos muy linda tarde. Chao, hasta luego. Hasta luego.